Y el día de hoy tenemos que hablar en la primera parte de un hecho que lastimosamente forma parte de la historia de nuestro país. Y forma parte de la historia de nuestro país porque el protagonista es un paraguayo. El hecho sucedió en Colombia hace casi 3 años. Mañana se cumplen 3 años del asesinato del fiscal antidrogas y del crimen organizado Marcelo Daniel Pecci Albertini. Un hecho que conmovió a la ciudadanía y conmovió a todos aquellos a quienes le conocíamos a Marcelo. Una persona brillante, y esto no lo voy a decir porque falleció, era una persona brillante, una persona trabajadora en el ámbito, una persona que guardaba mucho celo en su trabajo. A muchos no les gustaba, por cierto, esa forma de trabajar, pero era su forma de llevar adelante con mucha cautela, con mucho hermetismo y buscando efectividad en el desarrollo de su labor. Y aún en esa situación, él siempre fue una persona que atendió a la prensa, que informó a la prensa, aún con las críticas encima, porque también él se enojaba cuando le criticábamos y también hacía frente a esas críticas. Era una persona que no se cerraba al respecto, entendía lo que era el desarrollo de un trabajo de comunicación, la importancia de comunicar los trabajos que uno realizaba o que el fiscal realizaba en su caso. Y en ese contexto tuvimos muchísimas conversaciones, tanto acá en estudios, tanto en entrevistas que hicimos externamente, como así también fuera de micrófono, el famoso off the record, porque era una persona que realmente atendía a los periodistas y entendía la labor de la comunicación. De hecho, él termina casándose con una periodista, Claudia Aguilera, la colega que hoy en día está en Radio Neuti, que está en Unicanal. Se casaban un 30 de abril, una linda ceremonia en la iglesia de San José, una hermosa fiesta en el Hotel del Paraguay. Un momento, tal vez uno de los momentos más bellos de Marcelo Pecci. Luego van a una luna de miel en Colombia, eligen un lugar turístico, paradisiaco, y quiero decir que cualquiera lo hubiera hecho, porque ya mucho escuchamos aquello de por qué no avisó que iba a Colombia. ¿Y acaso está prohibido ir a Colombia? ¿Acaso el que trabaja en la policía, en la fiscalía, no puede ir a Colombia? ¿Desde cuándo Colombia se convirtió en un problema, por ejemplo, para gente que trabaja en el ámbito de la seguridad? Sí, Colombia es un país hermoso. Colombia es un lugar paradisiaco, con estas playas hermosas, que uno se podría imaginar lo que iba a suceder. Y las fotos, las fotografías que estábamos compartiendo hace un rato, lo delatan así, lo pasaban muy bien Marcelo Pecci y Claudia Aguilera en su luna de miel. Estaban disfrutando de ese momento sobre todo a quienes nos casamos lo recordamos siempre, de compartir los primeros momentos de nuestra vida con nuestra esposa. Y ese era Marcelo Pecci, solo que él no sabía que tenía un enemigo silencioso, porque hasta ahora está silencioso ese enemigo, un enemigo oculto, porque si sabía, estamos seguros que Marcelo Pecci hubiera tomado las previsiones del caso. Pero acá, hasta ahora, nadie vino a decir a Marcelo Pecci lo tenían en la mira. Fue toda una sorpresa, más allá de su trabajo arriesgado como investigador. En esas mismas circunstancias también probablemente estaban otros agentes, solo que Marcelo Pecci era muy reservado. Pero él nunca manifestó a sus superiores directos de que era objeto de amenazas y que esas amenazas eran creíbles. Él estaba llevando una vida normal y en los últimos tiempos de su vida se estaba dedicando a esto, a lo que iba a ser su futuro, ya con una familia. De hecho, una hora antes del trágico atentado, le anunciaba a su esposa de que estaba en camino Marcelito. Entonces, todo era luna de miel en aquel momento, hasta que lastimosamente en esta playa que estamos viendo en imagen del Hotel de Cameron, Barú, a unos 30 kilómetros de Cartagena de India, le llegaban 2 sicarios. Uno de ellos bajaba de una lancha, imagínense, a través del mar le llegaron. Uno de ellos bajaba de la motolancha a la que llegaban hasta ese lugar y se fue directo y le disparó enfrente de su esposa. Terrible lo que sucedió en aquel momento. Él nunca se percató de que lo estaban siguiendo ya, probablemente desde su llegada a ese país. Y no era un secreto de que él vaya a su país porque se sabía que iba de luna de miel a ese país. E insisto, ¿por qué debería haber tomado cualquier tipo de precaución? Como en algún momento inclusive llegaron a insinuar la autoridad colombiana, porque esto le podía haber sucedido en Colombia, en Argentina o en Brasil.
porque evidentemente alguien lo tenía en la mira, alguien que desconocemos hasta ahora, porque hay que decir que por más que el caso se haya aclarado, no sabemos quién dio la orden. Sí, Colombia, en una rápida sucesión de investigación, pudo dar con los autores materiales, porque todos los que fueron detenidos y condenados eran autores materiales. Si bien uno es el que realizó el disparo, todos estuvieron en la organización de ese trágico evento. Pero lo que nunca pudo llegar a Colombia, y mucho menos Paraguay, es quién o quiénes dieron la orden. Sí, prácticamente hay una sospecha directa de que esto tuvo que haber salido de Paraguay, porque Marcelo Pecci trabajaba en Paraguay. Y si su acción molestó a alguien, era en Paraguay. No iba a ser en Colombia precisamente. Pero al que le molestó, por lo visto, tenía conexiones transnacionales, como muchos casos que estamos viendo ahora, ¿eh? Porque Paraguay no es el único centro de la delincuencia, es una conexión internacional. Y eso probablemente es lo que le llevó a la muerte ese 10 de mayo de 2022. Día asiago para nuestro país, día que lastimosamente la tenemos en la historia porque mataron a un fiscal del crimen organizado. Podemos ir conociendo a los protagonistas de este hecho si nos ayuda el señor productor Blas López. Acá tenemos a todas las personas que fueron, bueno, en realidad estamos 6 de los 9, esta está más completa, gracias señor productor Blas López. Y tenemos que ir diciendo de alguna forma que este es el organigrama del caso Pecci. Había preparado este trabajo nuestro compañero Iván Leguizamón, a quien le enviamos saludos. Le diagnosticaron asma, me estaba comentando hace un ratito, bueno, que este fin de semana aproveche para recuperarse plenamente. ¿Quiénes forman parte de esta historia? Y si me podés mostrar, señor director, vamos a ir señalando. Si bien está especificado este organigrama por orden de importancia, tal vez vayamos por orden cronológico. Porque quienes estaban haciendo el seguimiento a Marcelo Pecci, estaban haciendo seguimiento Marisol Londoño Bedoya, colombiana de 50 años, que fue capturada el 3 de junio de 2022 en Colombia y condenada a 23 años y 6 meses. ¿Con quién le estaba haciendo el seguimiento a Marcelo Pecci? Con Cristian Camilo Monsalve Londoño, colombiano de 27 años, capturado el 3 de junio de 2022 en Colombia, también condenado a 23 años y 6 meses. Ambos son madre e hijo, pero se hacían pasar por pareja y estaban hospedados en el mismo hotel en el cual estaban Marcelo Pecci y su esposa. Actuaron como campanas, dieron el dato preciso para que se concrete el atentado. ¿Y quiénes fueron los que perpetraron el atentado? Y acá aparece una figura clave. Wendren Steele Scott Carrillo, venezolano de 33 años. Él fue el que disparó a Marcelo Pecci. Él fue el que hizo el disparo fatal, el que le costó la vida al fiscal del crimen organizado. Se fue hasta el lugar, le estaba diciendo, hasta el mar, hasta la playa, a bordo de una moto esquí que lo manejó Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, allí abajo, a la derecha. Van a ver la foto de Carlos Luis Salinas Mendoza, venezolano de 30 años. Es decir, autor material y coautor eran venezolanos. Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza actualmente está en Venezuela, objeto de proceso por este caso. En realidad está preso, no tenemos tanta información acerca del proceso. En cambio, Wendren Steele Scott Carrillo fue condenado también a 23 años y 6 meses de cárcel. ¿Quién más integró este grupo que lo llevó a la muerte a Marcelo Pecci? Y le tenemos a Everson Adrián Zabaleta Arrieta, colombiano de 25 años. Él era una suerte de vaqueano. Él supo guiarle a los autores materiales para dónde estaba Marcelo Pecci. Finalmente es el que le saca de la zona también a ellos, para evitar cualquier sospecha por parte de las autoridades acerca de lo ocurrido. Entonces, le tenemos a Marisol Londoño Bedoya y a Cristian Camilo Monsalve Londoño como los campanas.
Les tenemos como autor material a buen decirle Scott Carrillo y como coautor a Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza. El hombre que ayudó a llevar, el hombre que hizo de transporte de ambos, Everson Adrián Zabaleta Arrieta, era el vaqueano de la zona. Y en medio de ellos, o sobre ellos, aparecía que en primer momento se decía que era el jefe. En realidad pasó a ser una suerte de articulador del grupo, el organizador del grupo. Francisco Luis Correa Galeano, colombiano de 45 años. Y después vamos a hablar un poco más de Francisco Correa Galeano. Él fue el que le contrata a estas personas que estuvimos citando para que lleve a cabo el hecho. Pero ¿quién lo contrata? ¿Quién le contrata a Francisco Correa Galeano? Les contratan estas tres personas que saben y mucho de este caso, pero que nunca dieron más detalles. Estamos hablando de los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos. El primero está condenado a 25 años, 6 meses y 27 días. El segundo también al mismo tiempo de condena. También está implicada Margaret Chacón Zúñiga, colombiana de 43 años, también condenada a 35 años de cárcel. Los tres son sindicados como las personas que dieron o que contactaron con los autores intelectuales o con los autores morales del hecho. Y ahí es donde se tranca toda esta historia. ¿Por qué? Porque ninguno de los tres nunca quiso hablar. De hecho, dieron declaraciones a la prensa colombiana negando primeramente la participación, después diciendo de que nunca iban a contar quién los contrató porque se trata de personas muy peligrosas. Ni siquiera dieron una pista, pero son los hermanos Pérez Hoyos, sobre todo ellos, los que sabrían quiénes dieron la orden para matar a Marcelo Pecci y sobre todo quiénes pagaron por Marcelo Pecci. Y esa es una respuesta hasta ahora que no hay, que no existe. Le decíamos, y vamos a hablar después de Francisco Luis Correa Galeano. Dio muchísimas versiones acerca de lo que ocurrió. 4 o 5 declaraciones, 2 en fiscalía, 2 ante un juez. Pero sus versiones no fueron contrastadas, no fueron probadas. Sí, su declaración ayudó a llegar probablemente a los integrantes del grupo, los que formaban parte de la estructura para asesinar a Marcelo Pecci. Pero no llegó o no alcanzó para la autoría moral. Más allá de que él decía que tenía datos, pero no arriesgaba esos datos, o ponía condicionamientos para el efecto. Entonces no se avanzaba mucho en materia de investigación. Con la salida de Francisco Barbosa como fiscal general de Estado, al dejar la titularidad del Ministerio Público, su situación empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque él era una suerte de testigo estrella de la Fiscalía. Por ese motivo, él solamente fue condenado a 6 años y 6 meses, más allá de que él organizó el grupo, porque la Fiscalía lo consideraba un elemento clave. Y él estaba preso en lo que se denomina el búnker del Ministerio Público, porque es un búnker allá en Bogotá, porque la historia de Colombia así lo indica en la época de las guerrillas, en la época de los cárteles de drogas. Ustedes que vieron la serie, Pablo Escobar, sabrán de que las instituciones de Colombia eran objetos de atentados. Y el Ministerio Público de Colombia es un búnker, es difícil de penetrar. Está preparado para todo tipo de ataque. Y allí lo tenían preso a él. Pero en diciembre pasado lo trasladaron a una cárcel de Bogotá, a una cárcel común. Y allí fue asesinado en circunstancias poco creíbles hasta el momento. El 3 de enero de 2026 ocurría esto. Supuestamente en una riña, lo mataron a Francisco Correa Galeano. Muy poca información después recibimos al respecto, pero denotó una terrible responsabilidad también por parte de las autoridades de Colombia, de colocarlo en un sector que probablemente lo volvía vulnerable, porque por una riña, casualmente al testigo de uno de los hechos más importantes probablemente de los últimos años en Colombia, en lo que se refiere a inseguridad, no era una respuesta adecuada a lo que podía ser lo correcto. Francisco Correa Galeano debería haber seguido custodiado.
más allá de que no brindaba la clave o la respuesta exacta, pero él en cualquier momento tal vez brindaba la información precisa para poder llegar a los supuestos autores intelectuales. ¿Y quién pudo haber estado detrás de la muerte de Francisco Correa Galeano? Y el mismo, o los mismos, que mandaron matar a Marcelo Pecci. Así es que lastimosamente también se perdió con él la oportunidad de ir adelante en este proceso. Evidentemente fue una quema de archivo lo ocurrido con Francisco Correa Galeano. Y hasta ahí, hasta ahora, llegó la investigación. Y ya pasaron 3 años. Entonces el pesimismo aumenta en ese sentido, de saber, de conocer quién fue el autor intelectual del asesinato de Marcelo Pecci. ¿Y qué pasa a nivel de justicia? Y a nivel de justicia, como ocurre en los grandes casos. Hace poco, por ejemplo, hablábamos del caso de Yuyu y su desaparición. Se formaron 4 procesos penales, pero nada tenía que ver con la desaparición. Ninguno de ellos apuntaba a la desaparición. En el caso de Marcelo Pecci, ahora mismo el proceso en Paraguay se centra en el pedido de los hermanos y de la viuda de acceder a la carpeta fiscal. La carpeta fiscal para conocer el contenido de la investigación. ¿Qué dice la Fiscalía al respecto? No podemos darle la carpeta fiscal porque ustedes no son parte. Para ser parte tienen que querellar. Entonces, esta discusión ya llegó hasta la Corte Suprema de Justicia a través de una acción de inconstitucionalidad y se espera la resolución de la Sala Constitucional para que los familiares puedan conocer el contenido de la carpeta fiscal o no puedan hacerlo. ¿Qué dice Fiscalía? Nosotros le vamos a responder todo lo que ustedes quieran, pero si no son parte, no son querella, no podemos mostrarles la carpeta fiscal. ¿Qué habrá en la carpeta fiscal? Y nosotros también desconocemos, porque no somos parte, pero no vemos mucho avance tampoco en lo que está sucediendo en Paraguay. Si bien el hecho fue en Colombia, tampoco Paraguay podría quedar exento de una situación de investigación. Y allí también entra otro punto, para ir cerrando ya este bloque, de que no vemos esa coordinación ya a nivel de fiscalías, no vemos una comunicación continua como hubo en los primeros meses, y es como que se fue enervando el caso. Y eso en nada contribuye a que esto no quede impune. En realidad está quedando en la impunidad en estos momentos y es lo que nadie quiere. Y hay que decir también que Colombia quedó muy afectada por esta situación, sobre todo gente que estuvo en ese mismo lugar, en Barú específicamente, nos estaban contando de que el caso de Marcelo Pecci no es cuestión de conversación en el lugar, que no quieren hablar, que cae mal hablar de ese tema, no por Marcelo Pecci, no por lo ocurrido, sino por la consecuencia de lo sucedido. Afectó enormemente al turismo lo sucedido en aquella ocasión y recién ahora se empiezan a recuperar los comerciantes y los que están en el rubro del turismo en esa zona turística paradisíaca, dicho sea de paso, de Colombia. Mañana se cumplen 3 años del asesinato de Marcelo Pecci. Sus familiares van a estar, sus familiares y amigos lo van a estar recordando en una ceremonia que van a estar realizando en el cementerio de La Recoleta, donde fueron sepultados sus restos. Imploramos que esto no quede impune y que alguna vez caiga el responsable y pague por sus actos.